son las facultades normativas del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo tiene, en primer lugar, facultades colegislativas, y con colegislativo me refiero a que actúa en coordinación con el Poder Legislativo, ¿sí? Hay una coordinación entre ambos poderes. Una de las acciones vinculadas con esta facultad legislativa es la firma de los tratados internacionales que luego serán ratificados, ¿sí?, por el Congreso de la Nación. Y en segundo lugar, que también es un ejercicio coordinado entre poderes, es la capacidad de veto y de aprobación parcial de leyes del Poder Ejecutivo, ¿sí? Que es un ejercicio que acompaña institucionalmente al ejercicio legislativo del Congreso. Pero las que me interesan ahora, me interesan que hablemos y que charlemos sobre este tema, son las facultades legislativas propiamente dichas, que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? Que, como les dije, está en esa intersección entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que es una de las características, digamos, del ejercicio presidencial, una de las características más curiosas, sino preocupantes, ¿no?, del presidencialismo. En estas facultades legislativas del Poder Ejecutivo encontramos los decretos comunes, que son los decretos reglamentarios, a través de los cuales el Poder Ejecutivo reglamenta las leyes dictadas por el Congreso, y en segundo lugar encontramos los decretos con contenido legislativo, que son los decretos de necesidad y urgencia, y los decretos delegados, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar sobre los decretos reglamentarios que están establecidos en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 99, inciso 2? Dice, acerca de las atribuciones del presidente: expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Este artículo da lugar a la atribución del Poder Ejecutivo de complementar y precisar los contenidos de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Como ustedes sabrán, muchas veces las leyes cuentan con un contenido amplio, ¿sí? No pueden prever ciertas situaciones particulares, entonces el presidente, a través de esta facultad reglamentaria, es el que dictará y es el que llenará los detalles, ¿sí?, completarán los detalles de estas leyes generales dictadas por el Congreso de la Nación. Otras de las razones de esta atribución que tiene el presidente es que, como es el titular de la Administración Pública Nacional y es el que define el presupuesto, el responsable del presupuesto nacional, es quizás el poder más calificado, ¿sí?, para definir detalles vinculados con el presupuesto de aplicación de esas leyes generales dictadas por el Congreso. Entonces, ejemplos de esta atribución regulatoria es determinar el alcance de los conceptos previstos por la ley. Saben que la ley se dicta en términos generales, regular procedimientos y formalidades, disponer plazos de ejecución, determinar a qué organismo o qué organismos serán los responsables de esto, siempre respetando el principio de legalidad, ¿sí?, consagrado en los artículos 19 de la Constitución, que establece la primacía jerárquica de la ley, ¿sí?, y la primacía jerárquica, ¿no?, de la autoridad del Congreso y de los representantes de la voluntad popular para dictar la ley, ya que el Poder Ejecutivo está limitado y no puede desnaturalizar, ¿sí?, la intención del legislador, que es la voz, ¿sí?, de la voluntad popular,
El Poder Ejecutivo no puede desnaturalizarla, no puede modificarla, no puede cambiarla, ¿sí? Simplemente tiene que llenar los detalles relevantes. El problema que planteamos, o sea, el problema que se puede plantear, ¿cuál les parece que es el problema que existe? ¿Qué problema puede existir con esto? O sea, ¿no les parece un poco amplio? ¿No les parece que puede dar lugar a que el Poder Ejecutivo diga, bueno, ya que me dieron acá un espacio, voy a reglamentar otra cosa? ¿O cuál les parece que puede ser lo complicado de este sistema? A ver, Manuel. ¿Puede ser un abuso de poder? ¿Puede ser un abuso de poder? ¿Alguna otra opinión? Puede llegar, sí, a ocurrir que el Poder Ejecutivo se aproveche de esta atribución, o quizás no, obviamente no hablamos con cinismo ni con mala intención, no hablamos de eso, por supuesto, pero puede existir que el Poder Ejecutivo, sí, reglamente de forma excesiva y se extienda en estas atribuciones. Tenemos que pensar que las leyes por lo general son bastante ambiguas, entonces este lugar, ¿sí? Esta capacidad, esta atribución de reglamentación puede generar o puede abrir la puerta a ciertos excesos. Entonces, un ejemplo de cómo el Ejecutivo efectúa esto, en este contexto de pandemia, supongamos que el Congreso dicta una ley que subsidia a pequeños productores rurales, ¿sí? Lo que va a hacer el presidente, el Poder Ejecutivo, cuando esa ley sea promulgada, es establecer, por ejemplo, quiénes van a ser los beneficiarios, en qué va a consistir esta ayuda, este subsidio, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad otorgada? Y qué requisitos se establezcan, ¿sí? Para acceder. Esta atribución reglamentaria y estas disposiciones que puede dictar el Poder Ejecutivo muchas veces definen en gran medida, ¿sí?, qué forma tomará en la práctica el ejercicio de la ley dictada por el Congreso. Entonces voy a dar algunos ejemplos de casos reales en donde el Poder Ejecutivo quizás llevó a cabo este ejercicio de forma excesiva. Por ejemplo, la Ley de Ciudadanía del año 1869, la ley número 346, establece la posibilidad para optar por la ciudadanía argentina para las personas nacidas en el extranjero, ¿sí? Hay un decreto dictado en el año 84, el decreto 3213 del año 84, dictado por el Poder Ejecutivo, establece cuál será el procedimiento para solicitar la ciudadanía argentina. ¿Qué sucede? Este Poder Ejecutivo del año 84 establece a través de esta reglamentación un cambio sustancial, ¿sí?, en la solicitud de la ciudadanía y establece un requisito extra. ¿Cuál es este requisito? Que la persona que quiera solicitar la ciudadanía argentina no tenga una ocupación y un medio de subsistencia honesto, ¿sí? Este es el requisito extra que establece el Poder Ejecutivo, tener una ocupación y un medio de subsistencia honesto. ¿Qué será un medio de subsistencia honesto? Todos nos estamos preguntando eso. Y de alguna forma, a través de establecer este requisito extra, hay como una, quizás, una intervención excesiva, ¿no?, en la intención, o una quizás deformación de la intención que tuvo el legislador. Otro ejemplo que se me ocurre es lo que ocurrió con el decreto reglamentario de la Ley de Prevención de Trata de Personas, que es un ejemplo reciente que me parece que puede ser lindo para discutir. El decreto 936 del 2011 reglamenta esta ley que algunos lo conocerán quizás, porque fue bastante hablado. Este decreto 936 del 2011 reglamenta la prevención de trata, la ley de prevención de trata, y establece una prohibición
de publicar avisos publicitarios de oferta sexual, ¿sí? Este decreto prohíbe la publicación de avisos, ¿sí?, de oferta sexual y crea una oficina de monitoreo de estos avisos. Trabajadoras sexuales impugnaron el decreto, ya que, bueno, las personas que ejercen voluntariamente el trabajo sexual se vieron perjudicadas por esta prohibición de publicar o de publicitar la oferta sexual. Y la Cámara Contencioso Administrativa, ¿qué dijo? Retomando jurisprudencia de la Corte Suprema. Dijo que las facultades de reglamentación establecidas por el artículo 99, inciso 2, habilitan para establecer requisitos o condiciones mientras se ajusten al espíritu de la norma reglamentada, ¿sí? Entonces, el Poder Ejecutivo, y esto me parece que es importante que lo tengan en cuenta, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, retomada en este caso por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, establece que se podrá reglamentar mientras estas disposiciones respeten el espíritu de la ley, ¿sí? Esto es sumamente importante. El Poder Ejecutivo tendrá esta capacidad reglamentaria mientras respete la intención del legislador. En este caso, la intención del legislador era prevenir la trata, y la Cámara considera que esta decisión del Poder Ejecutivo de prohibir la publicidad con fines de trabajo sexual estaba alineada, ¿sí?, con la intención del legislador de prevenir la trata, ¿sí? Entonces, lo que va a decir la Corte y el límite que va a poner la Corte a esta capacidad reglamentaria del Poder Ejecutivo es que siempre esté alineada con los objetivos y con el espíritu del legislador, ¿sí? Esto me parece que es lo más importante de este tema, la decisión y el límite que establece la Corte Suprema de Justicia a través de su jurisprudencia respecto de estas atribuciones reglamentarias del Poder Ejecutivo. Quiero saber si hasta acá está claro, si tienen alguna duda. ¿No tiene alguna duda? ¿Más o menos todo bien? Ana, Sí. quería preguntarte, la Ley Universal por Hijo y el IFE, ¿qué serían? ¿Está vinculado? Está vinculado, existe un decreto, todo claro, bueno, gracias Melanie, existe un decreto promulgatorio, está vinculado porque, bueno, el Poder Ejecutivo siempre ejerce esta facultad reglamentaria de las leyes dictadas por el Congreso. En este caso creo que no hubo ningún conflicto, no se excedió el Poder Ejecutivo en la reglamentación, pero sí está vinculado en ese sentido, de que el Poder Ejecutivo va a ser el responsable de justamente, sobre todo en ese tipo de medidas, en ese tipo de políticas que se vinculan con el otorgamiento de recursos y políticas sociales. El Poder Ejecutivo está muy vinculado en la reglamentación, ¿sí?, a través de decretos, para para definir los pormenores, ¿sí?, del otorgamiento de esos beneficios. Porque, como les decía, bueno, es el responsable de la administración del presupuesto nacional y es quizás el poder que está en mejores condiciones para definir cuánto dinero destinar y cuáles serán los beneficiarios de ese subsidio. Después, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Y nos vamos a